Luis, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Arrancó bien el día de hoy? ¿Está lluvioso? ¿Está feo? ¿Está complicado? Sí, bien, pero bueno, para decir, vos me decís cómo arrancó el día, pero bueno, para lo que estamos viviendo en el mundo y en la región y en el país, en fin, hay que remarla y militar para sentirse de alguna forma bien porque pelea uno contra esta realidad, pero la realidad es agobiante. La realidad viene bastante heavy y aparte yo siento que se juntan muchos temas en simultáneo, ¿viste? Vos hablas del mundo, de lo continental, del fallo de la justicia, de la Ciudad de Buenos Aires, la Argentina, que el peronismo, que la izquierda. Se confunden muchos temas en simultáneo. Y eso es difícil, porque cuando se confunde mucho, se arma medio quilombo. Entonces, ¿qué es lo que estamos...? ¿Por dónde arrancamos la charla, viste? Algo que nos pasaba con vos era, bueno, la verdad que sería interesante hablar de muchos temas, pero también hay algo acuciante, que es lo que pasó esta semana, la confirmación de la condena a Cristina, la visión jurídica de esto. Así que queríamos arrancar un poquito por eso, Luis, pero después volamos y pensamos un poquito más, si te parece. Sí, por Eh, supuesto, como les parezca a ustedes, Dale. estás tocando un tema que es efectivamente grave porque la confirmación, digamos, de la condena a Cristina Fernández por parte de la Corte al cerrarle el recurso de queja, no abrirlo, está decidiendo, es como la culminación de años de una campaña que ha habido de sistemática estigmatización, persecución, muy discriminatoria y muy antidemocrática, por lo tanto, del Poder Judicial, del Poder Empresarial, de una parte de la dirigencia política, es decir, institucional, pero también empresaria, y eso culmina en la resolución de la Corte. Muy discriminatoria porque se han utilizado contra ella denuncias que yo podría evaluar, las hemos evaluado, porque por supuesto no es la primera vez que nos pronunciamos sobre el tema, venimos hace tiempo señalando esto, denuncias que son verosímiles, es decir, entendidas como denuncias que deben investigarse, y otras que son denuncias falsas, completamente armadas. Podríamos decir que la denuncia de los contratos de obra pública, por ejemplo, nacionales, la que se conoce como la de los cuadernos, es una denuncia que debería investigarse. Hay ahí elementos de prueba que hacen pensar que hubo contratos de obra pública mediante los cuales hubo hechos de corrupción, coimas, etcétera, con el gobierno nacional de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, pero investigada por un poder completamente carente de autoridad, como es el de Comodoro Pi. Y entonces la hicieron de una forma tan irregular que eso debe ser anulado, es nulo. Todo lo que hizo Stornelli, Bonadío, con el Diario de la Nación y con el periodista Cabot, es completamente nulo. Eligieron un juzgado, no fueron al sorteo, armaron una causa, eligiendo fiscal, juez, etcétera. Otras completamente falsas, como la de Irán, por ejemplo. La del Tratado de Irán es una Ideológico. vergüenza que hayan considerado un delito penal, algo que en todo caso es cuestionable políticamente. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo con esa firma de tratado con Irán, especialmente porque estaban tomando como base para digamos que era parte de la corriente que ha señalado que hay pruebas contundentes contra Irán cuando no hay ninguna. Todo lo armó la CIA y la embajada norteamericana, con Nisman, etcétera. Bueno, pero esa causa viene a fin de año, se eleva a juicio oral probablemente a fin de año o a principios del mes que viene. La de los cuadernos también a fin de año, Cristina Kirchner va a tener y otros funcionarios van a tener que enfrentar ese juicio oral. Bueno, es decir, y la de vialidad, por Causa ejemplo. vialidad, sí, ahí nos ¿Cómo? metemos. Sí, La así nos causa de metemos. vialidad es una causa donde ha habido irregularidades claras. Por ejemplo, la justicia de Comodoro Pi le sacó por la fuerza prácticamente, sin ni siquiera forzarse en demostrar argumentos procesales, la causa a la Justicia Federal de Santa Cruz, donde estaba tramitando y donde debía haber tramitado. La prueba que se invoca, la de Luciani, que invoca
es prueba llamada indiciaria. Los delitos se pueden probar o por prueba directa, por testigos, por documentos, que son pruebas directas que pueden responsabilizar a alguien de haber cometido un delito, o por indicios. Ahora, cuando no hay prueba directa, se invocan indicios, como es en el caso de Cristina Fernández, no de Báez, de Cristina Fernández, que hay se invoca prueba indiciaria, es decir, que no hay prueba directa de su vinculación con los delitos que se investigaron ahí, en esa causa, los indicios tienen que ser contundentes, dicen precisos, numerosos y concordantes, dice el Código de Procedimientos. Bueno, en este caso son muy débiles, son inducciones que hace el fiscal que dice que Cristina Fernández debió haber estado encima de eso. No, pero una presunción de inocencia no se tira abajo con algunos indicios débiles que además no concuerdan entre sí. Bueno, todo esto, más allá de lo legal y de lo procesal, lo que demuestra es el carácter antidemocrático, porque al mismo tiempo que estoy diciendo que hay denuncias, de hecho, Cristina Fernández dijo en el 2018, esto lo he señalado varias veces, en el Senado, creo que en agosto, hablando del tema, ella era senadora en ese momento, dijo, ustedes me van a venir a decir a mí que la corrupción en la obra pública empezó con nuestro gobierno. Bueno, efectivamente, ahora, viene de la época de la dictadura, la corrupción en los contratos de obra pública. Macri, el aumento del patrimonio de los Macri se hizo con Franco Macri, se hizo a partir de delitos de este tipo, de contratos con la dictadura, en la obra pública y en otros rubros, pero en la obra pública fundamentalmente, y después se incluye el peaje con el menemismo. Es decir, yo hice una presentación en el Congreso en el 2005 precisamente para cuestionar un homenaje que quería hacer el kirchnerismo promovió, estaba Néstor Kirchner en el gobierno, promovió en el Congreso un homenaje a los empresarios de la construcción y adhirió el ARI, el radicalismo, todo que él solo, diciendo, pero ¿cómo van a adherir a empresarios negreros, corruptos, explotadores como son los Macri, los Roca, los empresarios de la construcción? Han sido participantes de hechos de corrupción sistemáticamente en los últimos 30 años. Bueno, tanto que logré que no se aprobara, porque aún solo no quisieron debatirlo en el recinto, porque la prueba que presenté por escrito de todo esto. Bueno, lo que quiero decir es que ahora Cristina Fernández al mismo tiempo estaba diciendo, en mi gobierno también hubo actos de corrupción, nada más que viene de antes. Claro, es que ahí se empieza a ensuciar la cosa, ¿no? Porque si hablamos de obra pública y gobiernos, podemos dar un seminario de corrupción. Tal cual. O sea, es como complicadísimo el tema. Yo de lo que decís hay un punto que me parece que es muy importante rescatar, es, bueno, ¿cuál es el rol de la justicia? Porque si creemos que esta persona, o si nos llevamos a conclusiones a partir de verosímiles, estamos al horno. Tal cual. Por eso nosotros propusimos en ese momento, y seguimos proponiendo ahora, una CONADEP para la corrupción, porque entonces ahí se investigaría a los empresarios, porque cuando hay delitos de corrupción de funcionarios, hay un empresario que está coimeando, es decir, el funcionario no se coimea a sí mismo. Bueno, claro. lo que pide, demuestra, capaz que demanda esa coima. O sea, ¿cómo? Capaz que hay una demanda instalada respecto al empresario, no para salvar a ningún político. Yo digo, no, hay lógica de la causa de los funcionamiento. cuadernos, lo que hizo Bonadío y lo que hizo la Cámara Federal y lo que está haciendo es desresponsabilizar a un funcionario de Roca que está, a un ejecutivo de Roca que reconoce yo coimié, porque me pidieron coima y yo coimié, y condena o pretende condenar al funcionario. Entonces, claro, por eso digo que es completamente, Macri queda libre, Roca queda libre, los empresarios quedan sin responsabilidad. En otras causas, Macri queda libre, como la causa de los correos. Los jueces quedan libres en la causa del Lago Escondido, esa vergüenza del Grupo Clarín con Comodoro Pi, y los propios jueces se absuelven a sí mismos, los que estuvieron involucrados. Es decir, ¿a qué quiero apuntar? Hay una decadencia y descomposición institucional muy aguda del poder empresarial, pero es lo que es la crisis de representación, creo que lo mencionaste vos cuando hablaste del 2001, la crisis de representación que es el desprestigio que se está, que no es un fenómeno argentino solamente, pero que en Argentina está muy, muy profundizado, que está expresándose en que por algo hay un monstruo como Milei en la Casa Rosada, es por el desprestigio de la dirigencia política y de los partidos políticos tradicionales. Es decir, los gobiernos anteriores sembraron el camino a los Milei.
Espera, ahí nos vamos a meter, espera, Luis, ahí nos vamos a meter porque me quiero ir por ahí, quiero que me cuentes un poco más de tu mirada, incluso regional, de la UFER, del rol del partido judicial. Ahora te voy a preguntar por eso, para que desarrolles bien. Pero para terminar con esto, poner una pausa. No, como te parezca. Un párrafo, Luis. ¿Vos considerás entonces que la Corte Suprema debiera haber abierto la causa o tomado los argumentos de Cristina? Y porque también otro de las cosas que se andan diciendo es que la Corte decidió argumentar el fallo. No es que dijo, bueno, listo, sino dio argumentos, pero lo que plantea el abogado de Cristina, o lo que se escucha desde ese lugar, no responde a las demandas que se presentaron respecto a esto de dónde surgen las pruebas, por un lado, y después de la poca imparcialidad o de la mucha parcialidad por parte de los tribunales, de los fiscales, de los jueces. Claramente, la Corte hizo algo que con esta causa que no hace con ninguna causa. Cuando se llega a la Corte, como se sabe, se ha explicado en esta semana con motivo de este hecho, de este fallo, para llegar a la Corte es un recurso extraordinario, es decir, excepcional, no es que llegás a la Corte por cualquier causa, vos tenés una demanda civil por cualquier cosa, o penal incluso. Tiene que haber un cuestionamiento a la Constitución, a que no se cumplió la Constitución, tanto en el fallo o con el procedimiento. Por ejemplo, no te juzgó un juez, te juzgó alguien que no es abogado, o no tuviste abogado defensor. Entonces vos decís, bueno, me condenaron, pero la Corte les pido que revise. Bueno, el tribunal que vos cuestionás puede habilitarte a llegar a la Corte o puede no habilitarte a llegar a la Corte. Si no te habilita, como le pasó a Cristina Fernández, la Cámara de Casación le dijo, no, a la Corte usted no puede llegar porque acá no hay nada inconstitucional, podés ir en queja a la Corte, decir, mire, no me dejan llegar a usted, para que usted analice las violaciones a la Constitución que hubo en el procedimiento. Bueno, entonces hay un artículo 280 que le permite a la Corte decir, no, bueno, acá no es que pueden llegar con cualquier cosa diciendo que se violó la Constitución. En la mayoría de los casos no se viola la Constitución, le permite no entrar en el análisis y rechazarlo porque mirado por encima no hay elementos de como invoca la parte, o en este caso como invocaba Cristina Fernández. Ahora, la Corte demora 2 años, 3 años en ver si atiende ese caso, porque tiene un montón. Entonces, no es que lo rechaza al mes. Yo no conozco, yo tuve causas en la Corte Suprema, y me demoraron 2 o 3 años, en algunos casos. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Y sin embargo, el caso de Hagelin, por ejemplo, estuve casi 3 años en la Corte, y la Corte no lo resolvía. Finalmente resolvió y lo abrió. Lo abrió quiere decir que le ordenó al Tribunal Inferior, no entró en el asunto. Le dijo, no corresponde que entremos en el asunto. Pero le ordenó al Tribunal Superior volver a atender las causas que yo estaba invocando. Bueno, no conozco otro caso en el que en 3 meses la Corte haya dicho rechazo este cuestionamiento porque no hay acá violaciones constitucionales. Y encima se dedique a responder algunos argumentos de la parte. Quiere decir que se metió un poco en el caso, pero no permitiendo la apertura de la evaluación completa de todos los cuestionamientos. Es decir, hizo lo peor, claramente por el sesgo discriminatorio y antidemocrático de ser parte de la Corte, de la campaña que venía ya de los jueces de instrucción, de la Cámara Federal, de la Cámara de Casación, todos los tribunales que intervinieron en el caso. O sea, yo creo, te vuelvo a repetir, no conozco otro caso que haya habido, mucho menos un caso de la gravedad que tiene, porque además, como se ha dicho en estos días también, y vale la pena tenerlo en cuenta, no solo se está afectando los derechos de Cristina Fernández de Kirchner, porque además no solo se la condena en un juicio que, vuelvo a repetir, muy sesgado, donde las pruebas contra ella no son lo suficiente como para a uno convencerlo de que, como abogado, está analizándolo legalmente, convencerlo de que se ha caído la presunción de inocencia y la responsabilidad penal está aprobada, sino que además no le permite a un sector importante de la población, que todavía no es el que tenía en su momento, pero tiene un sector, como también se ha visto en estos días, importante del pueblo que quiere votar, no solo la respeta, sino que quiere votarla. Y 3 tipos
que deberían ser incluidos en cualquier investigación contra la corrupción, los 3 jueces de la Corte, han decidido que no pueden, han decidido por ese 20, 25, 30, el que sea, que tiene de votantes eventuales, pero de seguidores, militantes, gente que está poniendo el cuerpo en la calle en estos días, gente que se ha indignado por eso, que la cuestiona, etcétera, que cuestiona el fallo, ¿no? Bueno, es decir que desde todo punto de vista ha sido grave lo que hizo la Corte. La Corte y los tribunales inferiores, ¿no? Sí. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Soy Paula. Mira, yo quería volver un poquito a una afirmación que vos hiciste con respecto a que el enriquecimiento ilícito existió, si te entendí bien, y que lo que me pregunto es que si hay pruebas que se puedan llevar adelante con respecto a este enriquecimiento ilícito, ¿por qué se hace una causa amañada y no se hace la causa como corresponde? ¿Esto es por salvar a la pata empresaria? No, preciso un poco, yo no hablé de la causa de enriquecimiento ilícito, porque esa es otra causa. Tuvo denuncias, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández tuvo denuncias por enriquecimiento patrimonial, entendiéndolo que no estaba acreditado la fuente de ese crecimiento de su patrimonio, pero la justicia, tanto Ollarvide en su momento, como Bonadío, como Ercolini, los jueces federales, se expidieron y la cerraron esa causa, la sobreseyeron. No tiene, puede volver a tener otra, porque el enriquecimiento ilícito se juzga un periodo, después si en otro periodo no podés acreditar el crecimiento de un patrimonio, bueno, te pueden hacer una causa de nuevo. Pero lo que yo señalé es que en la causa de los cuadernos, es una causa que se inició de una forma muy, esa causa es la que yo, ahí lo que digo es que hay una administración fraudulenta, hay un hecho de corrupción, más allá de enriquecimiento ilícito. Bueno, a eso iba, hay un hecho de corrupción, pero después queda como amañada esa causa. Entonces, ¿por qué no se centran en eso que vos comentás que es como cierto, como que es real? Porque entonces saldría el fallo sin desprolijidades. No, es que yo creo que justamente es parte de una campaña, por eso señalé al comienzo el marco de que ha habido años de campaña del poder económico, instrumentándolo otra vez de jueces, y no lo señalé, pero de una campaña mediática dentro de la campaña del poder económico, de los empresarios mediáticos, sistemática por estigmatizar a Cristina Fernández, y cosas que no han hecho con un montón de otros, como Macri, como funcionarios de la dictadura, como empresarios que tuvieron el hecho de corrupción, etcétera, que no los han sistemáticamente perseguido y exigido que sean juzgados, etcétera. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Ahí yo distinguiría, por eso, causa de los cuadernos, señalé que se dan un poco las dos cosas, porque es una denuncia verosímil. Yo creo que ahí hubo corrupción en la obra pública. Primero porque conozco los 30 años anteriores, hubo siempre corrupción de la obra pública. Menem fue el club de peaje de Dromi con Roca, con Macri, etcétera, que se repartieron las autopistas y las rutas construidas por el Estado le permitieron a las empresas poner una tranquera y empezar a cobrar a partir de que no habían hecho nada, pero ¿y cómo lo hicieron? Las empresas, yo esto lo denuncié públicamente y por escrito en el Congreso. Las empresas con Dromi arreglaron la 34 para mí, la 9 para vos, esta para mí, tal vez se la repartieron. Las empresas más fuertes se quedaron con las rutas más transitadas, las empresas más débiles de la construcción se quedaron con las menos transitadas. Bueno, y con coimas, y yo, el ingeniero Laura, un funcionario, un ejecutivo de Macri, dijo la guita que le han pagado cada una, etcétera. Así que todo esto fue con pruebas. Por eso me opuse a que Néstor Kirchner homenajeara al Congreso, la Cámara de Diputados, con un proyecto presentado por el kirchnerismo, a esos empresarios. Bueno, que además son negreros, porque si hay los empresarios de la construcción, si hay trabajador súper explotado por su patrón, es el empresario, el obrero de la construcción, ¿no? Cómo trabaja en las gamelas, la construcción de represas, la construcción de rutas. Bueno, en fin, no me quiero pedir sobre eso, pero bueno, ahora, ¿cómo arman la causa de los cuadernos? El periodismo, más allá de los llamados cuadernos, que no son cuadernos, son fotocopias, porque el periodista, Cabot, el periodista de la Nación, claramente armó eso con el diario de la Nación. O sea, el diario de la Nación le encargó a Cabot a armar esa, con el policía
que tenía los cuadernos, y van a verlo a Stornelli. Si vos tenés una denuncia penal contra alguien, tenés que ir a Comodoro Pi, segundo piso, la Secretaría de la Cámara Federal, y vas a un sorteo. Haces la denuncia, te toca a uno de los 12 jueces, por sorteo que lo hacen delante tuyo. No podés elegir un fiscal o un juez para que te investigue tal causa. Bueno, la Nación le entregó a Stornelli, y Stornelli le dijo, sí, porque yo voy a dar la vuelta para justificar cómo puedo tomarla sin ir a sorteo. Con Bonadío, otro fiscal y juez elegido por la Nación. ¿Qué quiere decir la Nación? ¿Por qué? ¿Quién fue el vínculo? Macri. El macrismo fue el PRO, fue el que hizo el vínculo con Stornelli, que era un tipo vinculado, como todos sabemos, a Macri. Bueno, y con Bonadío armaron la causa. Por eso es todo nulo, porque de entrada ya cómo llegó esa causa a Bonadío es una forma irregular. Entraron por la ventana, no por la puerta. Entonces, cualquier persona involucrada en esa causa puede impugnar que eso es nulo. Eso es todo nulo. Otra cosa es que que no quede impune, por lo tanto eso debe investigarse, pero a partir de anular todo lo que se hizo y empezar de nuevo, como se ha hecho muchas veces con causas que son nulas, que no son políticas, etcétera. Bueno, a eso me estaba refiriendo, a que ahora, el tema grosso acá también es que el PJ y Unión por Todos es parte de esa descomposición institucional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién nombró a Lorenzetti, a Rosenkrantz y a Rosati? Lo nombró con Mayans a la cabeza. Mayans votó con todo el bloque, no todo, la enorme mayoría del PJ y del PRO y de la UCR, votaron estos 13 jueces. Bueno, Lorenzetti fue a propuesta de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner mandó en el año 2004 el pliego de Lorenzetti. Es decir, y así podemos ir para abajo. La Cámara de Casación, la Cámara Federal, los 12 jueces de instrucción son resultado del toma y daca y la rosca del PJ con la UCR y el macrismo en el Senado. Entonces, ¿y qué tienen menos poder que después se le dan vuelta a los jueces si seguimos esa lógica? No, van viendo, como es justamente, son jueces que están al servicio del poder empresarial. Si a los empresarios les va bien, por ejemplo, del 2003 del 2002, podríamos decir, al 2007, que la economía empieza a crecer en una coyuntura favorable, muy favorable internacional, pero también favorable internamente. Argentina no estaba suspendido el pago de deuda externa y entraban dólares a rolete por las hojas. Durante 4 o 5 años, el gobierno de Néstor Kirchner, que mejoró notoriamente las condiciones de vida de los laburantes, en el salario, en puestos de trabajo, etcétera, etcétera, hasta el año 2007-2008, lo hizo sin tener que tocar los intereses empresarios. Al contrario, Cristina Kirchner siempre dijo, la están levantando en pala, ¿se acuerdan de esa frase famosa? Claro. A los empresarios, porque los bancos, las petroleras, los productores agrícolas, todos ganaban. Entonces, pero también mejoraba las condiciones de vida del pueblo. Hasta ahí está, por ejemplo, el fallo Yarvide. Le hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, Yarvide, y después Bonadío, el que luego le arma la causa de los cuadernos, la sobresee y cierra la causa a los dos. Es decir, el Poder Judicial, mientras al empresariado le iba bien, el Poder Judicial consideraban que era muy buen gobierno el de Néstor Kirchner. Cuando se empieza a volver los problemas estructurales de Argentina, una Argentina extranjerizada, concentrada, 70% de los resortes económicos más importantes de la Argentina están en manos de empresas multinacionales. Cuando hablan de que el poder concentrado persigue a Cristina Fernández, sí, claro. Ahora, ese poder concentrado se mantuvo incólume desde el año de la dictadura en adelante, fue creciendo, cada vez es más fuerte. Entonces, sí. No, Luis, no, es que en realidad sí, la cosa está compleja, porque en un punto nos quejamos de la institucionalidad por parte del Poder Judicial, pero esa misma institucionalidad, la que vos venís describiendo, está agarrada de un montón de otras cosas, ¿no? Así como hablábamos de los bolses o las coimas o la corrupción que involucran las dos partes del mostrador, también está el nombramiento de los jueces, y se complejiza un poco incluso la conversación con la ciudadanía en general, porque bueno, entonces ¿qué hacemos? No hay institucionalidad, pero te quiero aprovechar para llevarte un poco más al plano regional, pero sin perdernos de vista de la Argentina. Hay una cosita que quería terminar, que quería señalar, que es que esta confusión que vos señalás, yo pienso todos los días, porque
la calle, en todos lados me preguntan, ¿y usted qué opina de esto? ¿Usted qué sabe? Dígame su opinión. No, porque no tanto, porque, sino que por el tema de que saben que fuimos opositores al gobierno de Cristina Fernández y que seguimos siendo algo completamente ajeno a las posiciones del PJ, pero al mismo tiempo saben también que no tenemos nada que ver con el macrismo, etc. Bueno, entonces me preguntan un poco, bueno, uno encuentra de todo, pero lo que yo veo, hay un sector, bueno, lo veo yo y lo ven ustedes, ya lo ve todo el país, que hay un sector que está reclamando, está en contra de esto que se hizo, que es el que está acercándose a la casa de donde está Cristina Fernández o al local de la calle Mateo, etcétera, que se contrapone completamente a la dirigencia del PJ. El PJ sale ayer, anteayer, lo escuché a Grabois, a quien no conozco, y dijo que había un golpe judicial y que él proponía la abstención. No sé si lo tienen presente. Sí. Bueno, no lo dijimos, pero sí, bueno, y más se le respondió con peronismo. Esa fue la dicotomía. Sí, y él mismo dice, yo no soy peronista, dice, soy de otro partido, pero vengo a la reunión de la Casa Mateo. Bueno, y otros que salieron a decir, acá hay un golpe de democracia, no hay Estado de Derecho, etcétera, de alguna forma cuestionando este funcionamiento institucional. Y la respuesta de todos los dirigentes que se juntaron ahí, de Massa, de todos, de Mayán, del senador, del diputado, de la CGT, de todos, es acompañarla a Cristina Fernández a que se entregue a ese lugar donde no hay Estado de Derecho, donde no hay democracia, donde hay un golpe judicial. Hay una contradicción que quienes militan en el peronismo, en las distintas corrientes del peronismo, que se han acercado a reclamar o a expresar su solidaridad con Cristina Fernández, no es lo que expresan otra cosa, expresan luchar, expresan rechazar eso. Cristina Fernández va a tener 2 juicios orales a fin de año, o sea que no es que estos 6 años, se le van a agregar más, lo van a seguir, después se verá. Porque vos decís que ahí hay una emergencia, ¿no? Incluso de cierto grado de politización, de debate, en torno a lo que genera este fallo, que hay que escuchar, hay que prestar atención, porque claro, hay una posibilidad también de seguir pensando o abrir también cosas. Yo digo que hay un choque entre lo que un reclamo democrático por no aceptar esta discriminación, como no aceptarla, como no aceptamos la represión a los jubilados todos los miércoles. Yo voy todos los miércoles y todos los miércoles, ayer veníamos y nos comimos gases y todos los miércoles, como no aceptar que destruyan la educación pública, que no aceptar lo que están haciendo con el Garrahan, y encima la campaña de estigmatización y de calumnia contra los profesionales del Garrahan, o del CONICET, o el desmantelamiento de los sitios de memoria. Es decir, ahora, todo eso es parte de una descomposición, como es parte también el abstencionismo. Medio país no está yendo a votar, eso es producto pero es producto de que está expresando algo muy potente, que no creo que sirva, porque ninguno de ustedes después me cumple nada. Incluso hay muchos votantes de Milei que no está yendo a votar porque no quiere votar a lo que ya a lo que rechazó en su momento, pero ya no le entusiasma mucho, no ve que Milei esté cumpliendo con lo que las ilusiones que tenía cuando lo votó, entonces que aparezcan los campeones de la lucha democrática, Mayans, que fue el que votó a estos jueces, y que además dice vamos a entregarla, nada más que la traten con decoro. La exigencia es que la traten con decoro y con dignidad, tanto que se está discutiendo, incluso está trascendiendo un poco, que por ahí ni siquiera va a tener que ir a Comodoro Pi, porque tienen miedo de tienen miedo de la manifestación, y etcétera, y por ahí, bueno, etcétera. Pero lo que la CGT mismo, por ahí declara un paro que hasta hace 2 días decía que no había ambiente para defender los derechos pero lo que pasa que ahí, Luis, perdón que te interrumpa, ¿no? Por un lado, interpretándote, ¿no? Hay una línea
hay una línea emergente de despolitización y antipolítica y descontento y falta de credibilidad respecto a las instituciones o a los representantes políticos. Yo creo yo no estoy diciendo eso, ¿eh? No. Yo lo digo eso. Pero hay algo ahí que se desprende un poco en lo que vos decís. No es que lo decís vos, pero digo, es algo que sucede porque el 50% de las elecciones, digamos, de la participación electoral en las provincias, de algo habla, ¿no? Después, por otro lado, hay una emergencia, esto que venís diciendo vos, hay una emergencia de, bueno, ¿qué hacemos frente a lo que sucede? Pero también aparece un tercer elemento, no para salir en defensa de Mayans ni del PJ, pero digo, hay un tercer elemento que es el partido judicial yendo por todo, o el poder judicial, ¿no? Yendo por todo. Entonces, como es complicado ese laberinto. Nosotros lo llamamos laberinto de voces, porque digo, a veces hay en algunos temas que tenemos que dar un par de vueltas de tuerca, porque no está tan fácil. Porque también la mirada de interpretar esa lucha emergente o esa falta de credibilidad respecto a las instituciones o lo que suceda, hay que ver qué marco institucional se le da. Porque Milei con ese coincido. Milei bajo ese discurso hoy es mayoría, por más que está en Israel y no sé dónde andará. Pero que no está tan fácil la cancha, porque... ¿Cuál discurso sería mayoría? Perdón, eso no te interpreté. No, que Milei hoy es presidente y bajo un discurso... Yo leyéndote vos, pues preparamos un poco la entrevista y decíamos, bueno, qué interesante la crítica a los partidos tradicionales, pero también esa crítica permitió que emerja Milei. O no sé si es la crítica, ¿no? Pero digo, Milei se montó sobre esa ola y vino a expresar la crisis de los partidos tradicionales también. Sí, bueno, por eso, lo único que quería, en mi opinión, es que lo que veo es un desprestigio de las instituciones, de los partidos tradicionales, y ¿qué quiere decir? Que pierden credibilidad. Efectivamente, creo que el monstruo que está en la Rosada, llegó a la Rosada y trasladó al país su violencia, la violencia no solo verbal, sino la violencia en el ajuste, la violencia brutal en las condiciones de vida, en el salario, en la jubilación, lo que ya hablamos recién respecto de... No hay que olvidarse, hay que decirlo. Pero lo ha utilizado, efectivamente, la clave del triunfo de Milei, a mi modo de ver, está en la consigna que utilizó contra la casta. La mayoría de los votantes que tuvo, especialmente de los sectores jóvenes, fue una decisión del votante de querer que no vuelvan más los que gobernaron hasta ese momento el país, especialmente los dos últimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa. Esos dos gobiernos claramente fueron los que utilizó Milei en su campaña, y son los que para mí le siguen dando un cierto sostén, a pesar de que ya las condiciones de vida demostrarían que, obviamente, a mucha de la gente, que sus ilusiones se van a ver brutalmente golpeadas. Pero todavía pesa un diálogo que tuve con un muchacho de un delivery, para mí, que lo tengo muchas veces, pero que fue literal, que empezó a criticar a Milei, me dijo, sí, yo lo voté, delivery de la cadena Res. Y había 10 más que estaban con la bicicleta al lado escuchando el diálogo. Y el pibe me dice, y la verdad que al final uno tiene que laburar y que estos se maten entre ellos, porque yo al final lo voté a este hombre porque yo creí que iba a ser... Bueno, en fin, pero vamos a ver todavía. Y cuando me estoy yendo, el saludo, se me acerca de nuevo y delante de todo dice, ahora sí, jefe, que no vuelvan los que estuvieron, ¿eh? Bueno, me fui pensando en esa frase, porque dije, ya está desilusionado con Milei. Está todavía haciendo la experiencia, pero ya está llegando a la conclusión de que los golpes contra su salario, etcétera, van a continuar, pero al mismo tiempo no quiere saber nada con que vuelva Massa, digamos, por decirlo rápido. Claro. Entonces, o sea, no se autocritica de haber votado a Milei contra Massa. Cree que votó bien. Ahora, yo dije, me fui pensando, ¿a quién votará de nuevo este muchacho? Dije, no va a votar, la próxima elección no va a votar porque no le gusta a ninguno. Claro. O quizá todavía vote a Milei porque tiene alguna expectativa y tiene miedo de que, bueno, en fin. Pero efectivamente estamos en un problema, lo del laberinto que vos señalabas, el nombre de tu programa. Efectivamente no es que haya respuesta fácil, como estamos demostrándolo en este diálogo que estamos teniendo conjuntamente con ustedes. Es un camino de explorar, pero yo creo que es muy importante explorar
Eso. a partir de dar por terminado lo que hemos vivido, que no esto de que, porque es muy serio que volver a ver a Massa en esa reunión, quiero poner el nombre de Massa porque creo que facilita, es menos polémico, un hombre de la embajada norteamericana, sí, con más presencia en la embajada que en la unidad básica del Frente Renovador, como es Massa, que aparezca como que va a enfrentar él al partido judicial que es de las multinacionales norteamericanas. Ustedes vieron, pasó un poco desapercibido, pero la ANCHAM, es decir, la Asociación de Empresas Multinacionales con Inversión en Argentina, cuando fue el proyecto de ficha limpia, que no lograron que lo votaran, ANCHAM lo lamentó, sacó un comunicado público que lamentó que no se hubiera aprobado ese... ¿Por qué lo lamentó el proyecto de ficha limpia? ¿Por qué lamentó? Y porque Cristina Kirchner seguía teniendo posibilidad de ser candidata. Bueno, es decir, que a Massa, que es un hombre pero pegado a ese sector de las empresas multinacionales norteamericanas y a la embajada norteamericana, toda esa militancia que está afuera y esa familia, no solo militancia, porque hablo de militancia, pero ahí está el que fue a agradecer la casa que tuvo, el que fue a agradecer el salario que mejoró, el que reivindica la ley de identidad de género, conquistas que reconoció el gobierno de Cristina Fernández extraordinarias, como la ley de identidad de género o la de matrimonio igualitario, en fin, y otros que fueron no solo como militantes que coinciden ideológicamente con el kirchnerismo, sino que fueron reivindicando y con lealtad, como dicen muchos de los que están ahí en la casa de la casa donde está Cristina Fernández, con hechos concretos, sí, a reivindicar. A mí me benefició en esto. Yo lamento que estén las expectativas de que eso puede volver, porque justamente ese periodo fue muy excepcional por las coyunturas internacionales, donde no había que tocar a los bancos, para decir rápido, o a las petroleras para mejorar las condiciones de vida. Pero hoy hay que tocarlas. Y entonces esas instituciones al servicio de la estructura económica concentrada y extranjerizada que tiene la Argentina, y sojizada y extractivista, hay que tocarla para volver a mejorar las condiciones de vida. Y eso, los Massa, el PJ, todo ese que se reunió para decir que va a enfrentar al poder, por algo no lo enfrenta, por eso va a acompañar a Cristina. Nos quedamos ahí, Luis, con eso, porque ya nos fuimos un poquito del tiempo. Sí, tuvimos un diálogo pisado. A nosotros nos gusta sumar las voces al laberinto, y a veces hay que, para desarrollar la voz, hay que dar tiempo. Está bien, efectivamente, ¿no? Pero hay necesidades de debate democrático y muy... Es que bueno, la verdad que reivindico mucho que ustedes lo estén haciendo. Yo tomo esta parte que vos planteás sobre la emergencia. ¿Qué hacemos con esa emergencia, no? Y con ese discurso que quiere otra cosa, no ofrecer más de lo mismo. Parece que es algo muy importante. Para eso citabas lo de Grabois, también tu perspectiva. Y yo creo que es algo que en esta mesa también concordamos. ¿Qué hacemos con ese emergente para no cometer los mismos errores? Y también para dar respuestas acordes a las circunstancias. Así que bueno, nos quedamos con esa referencia, Luis. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay que construir algo nuevo, apoyando la lucha de los miércoles, la del Garrahan, la del CONICET, la de los sitios de memoria. Ahí está el programa que no tenemos que olvidar. Poder empezar a construir desde abajo algo que no va a venir desde arriba. Bueno, Luis, mil gracias por participar de Muchas gracias, Laberinto de Voces. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, Luis.